El diablo anda suelto. Cuenta la leyenda que el día 24 de agosto, el día de San Bartolo, el diablo se suelta a partir de las 11 de la noche. Las señales: lluvia desenfrenada, fuertes vientos y víboras caminando paradas. El diablo camina como un hombre amable que se pone a conquistar a las mujeres. También se cuenta que a partir del 25 de agosto las moscas empiezan a ir. Mi madre recomendaba que el 24 de agosto no se debe de jugar con cerillos porque se puede quemar la casa y la de los vecinos. Que eso era cosa tan sencilla como que el diablo soplara. Nada de jugar con cuchillos porque se puede ocasionar una gran desgracia. No se debe de acercarse a rifles, pistolas, machetes, ni subirse a ningún árbol, mucho menos meterse al agua porque el diablo te va a ahogar. Ya que el 24 de agosto, que es el día de San Bartolo y el diablo anda suelto, antes era de toda persona sensata extremar precauciones este día y transmitir de generación en generación esta leyenda. Cuentan que a partir de las 11 de la noche del 23 de agosto, el diablo se suelta y la señal es que viene una fuerte lluvia con rayos y aire. Ninguna persona debe ir al campo porque las víboras caminan paradas y suceden cosas inexplicables. Se cuenta que si entras a una cueva quedas atrapado en el tiempo por muchos años y al salir sales de la misma edad, pero tu generación ya envejeció, o bien sales envejecido el mismo día que entraste. También ese día que el diablo anda en la calle y es presentado por un hombre amable. Este se pone a conquistar a las mujeres. También se comenta que el día 24 de agosto las moscas ya empiezan a irse. Los abuelos decían que la flor llamada pericón, que hoy se utiliza para darle un sabor especial a los elotes hervidos, perdía literalmente su aroma. Por eso se debía recolectar antes de este día si se quería usar para otra ocasión. Hoy se dice que el diablo anda suelto y orina sobre las plantas llamadas Santa María, secándolas por completo. La leyenda se debe a que San Bartole fue dueño del valle de Chicama, el cual lo tenía aunado con mucha riqueza. El demonio, envidioso de tan santo varón, lo tentó a participar en una carrera, por lo cual el ganador se quedaría con todo. Comenzó la carrera, pero la altura del monte Gashñape. El diablo tuvo una clara ventaja, por lo que San Bartolo, desesperado, pidió ayuda a Dios, y entonces, en un gran salto de orilla a orilla del río Chicama, cayó sobre una piedra y obtuvo gran ventaja sobre su demoníaco rival. El demonio quiso hacer lo mismo, pero no obtuvo los mismos resultados, y cayó ahogándose en el río. Por eso se dice que se puede ver su cola cuando el río va creciendo. San Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y cuenta la tradición que en su martirio estaba consistido en que le estaban arrancando la piel de su cuerpo cuando él aún seguía con vida. Recuerden que es un día muy especial para trabajar con el Padre, el Señor de la Oscuridad. Deberás de tener cuidado porque ahí no hay forma de revertir lo que se hizo. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Amor del más allá. En un pequeño y pintoresco pueblo, rodeado de colinas verdes y campos florecientes, vivían dos jóvenes inseparables, Ana y David. Desde la infancia su vínculo era tan fuerte que eran llamados por los habitantes del pueblo como los enamorados eternos. Pasaban sus días jugando juntos, explorando los bosques cercanos y haciendo promesas de amor eterno. A medida de que crecían, su amor solo se fortalecía. David, con su sonrisa encantadora y de espíritu aventurero, era el sol de la vida de Ana.
y Ana, con su risa contagiosa y su ternura infinita, era la musa de David. Todos en el pueblo daban por hecho de que algún día se iban a casar y vivirían felices para siempre, pero el destino tenía otros planes. Un invierno particularmente duro, una enfermedad y misteriosa se llevó a David, dejando a Ana destrozada. El pueblo entero lloró por su pérdida. Pero Ana se negó a aceptar la realidad. Continuó hablando con David como si aún estuviera vivo, asegurando que él la visitaba cada noche. Con el tiempo, Ana comenzó a pasar más y más tiempo sola en su vieja casa. Hablaba, reía, lloraba con alguien que solamente ella podía ver. Sus vecinos murmuraban que la pena la había vuelto loca. Algunos sentían lástima por ella, mientras que otros la evitaban, temerosos de su comportamiento extraño. Sin embargo, Ana siempre parecía tranquila y feliz. Narraba historias de sus conversaciones con David, de sus deseos nocturnos por el bosque y de sus planes para el futuro. Nadie podía entender su serenidad y muchos la consideraban una mujer desquiciada, perdida en sus propias fantasías. A medida de que pasaban los años, la salud de Ana comenzó a deteriorarse. En sus últimos días, sus vecinos la encontraron sentada en su jardín, hablando suavemente con alguien invisible. Sus ojos, aunque apagados por la enfermedad, brillaban con un amor inquebrantable. Finalmente, una fría noche de otoño, Ana cerró los ojos para siempre. Fue encontrada en su cama, con una sonrisa serena en su rostro y una nota en su mano que decía: «Nos volveremos a encontrar». El pueblo la despidió con tristeza y su historia se convirtió en una leyenda. Se decía que en las noches de luna llena se podía ver a Ana caminando de la mano con David. Por los viejos caminos del bosque, su amor trascendió incluso la barrera de la muerte. Aunque muchos la consideraban loca, Ana murió feliz amando solamente a David y creyendo firmemente que su amor era más fuerte que la misma muerte, y quizás, solo quizás, tenía razón. Muñeca de brujería. Cuando me casé, mi prima me regaló una muñeca. Sus ojos parecían tan reales. Siempre la tenía conmigo, pues alimentaba mi deseo de ser mamá. Pero por más que lo intentaba, nunca logré embarazarme. Siempre la ponía en mi cama y me daba la impresión de que a veces cambiaba de lugar. Un día, cambiándola, se rompió una mano. Dentro de ella noté algo muy raro. Pensé que era solamente mi imaginación, pero no me lo quitaré de la cabeza. La llevé a la cocina y la abrí por la costura de atrás. Adentro tenía un frasco con líquidos viscosos y negros y una imagen dorada de la muerte. Abrí el frasco y el olor era nauseabundo. Adentro tenía una foto de mi marido. Tenía alfileres en los ojos y símbolos por todas partes. Y tenía escrito en letras pequeñas: «Esta brujería te la hago para que regreses conmigo. Si no lo haces, sufrirás cada día de tu vida». Ahí entendí completamente todo. Confronté a mi marido. Al principio lo negó y después confesó todo. Él había tenido un amorío con mi prima antes de casarnos. Tomé la muñeca y el frasco y fui a casa de mi tía. Toqué la puerta y salió mi tía. Cuando mi prima me vio con la muñeca y el frasco, le cambió el semblante. Mi tía se dio cuenta de lo que era. Le dije lo resbalosa que era y cómo buscaba meterse con mi marido, aún estando casado conmigo. Después de ese día, dejó de ser de mi familia para mí. Mi marido se fue a despojar con una bruja. Yo aún no sé si perdonarlo, pero siente mucho dolor. El espantapájaros.
Yo estaba en la ciudad y decidí irme para el campo de vacaciones. Cuando llegué al campo, todo era muy hermoso, me encantaba la naturaleza y las personas eran muy humildes y acomedidas. Allí conocí al señor Rogelio, un hombre bastante humilde que se dedicaba a la agricultura. Él tenía un terreno bastante grande donde sembraba sus víveres. Aquel terreno era muy fértil. Todos los frutos que sembraba se multiplicaban en abundancia. Llegó la época de sembrar maíz. En todos los terrenos las personas sembraban ese producto. Mi vecino, Rogelio, en su gran extensión de tierra, decidió sembrar todo de maíz. En ese entonces se acostumbraba a arar la tierra con bueyes y le pagó a unos trabajadores para que la sembraran completamente de maíz. Todo salió con éxitos. A pocas semanas más el maíz empezó a crecer rápidamente, pero no todo pintaba muy bien. Las aves empezaron a destruir la siembra. Cada día se juntaban en banda para comerse el maíz. Por lo tanto, era necesario crear un espantapájaros para detener aquellas aves dañinas. Una tarde, mientras Rogelio se encontraba en el monte buscando hojas para crear el espantapájaros, alcanzó a ver un espantapájaros maltrecho bajo unas ramas. Él pensó que era su día de suerte, pues ya no tenía que hacer el espantapájaros. Él había encontrado uno ya hecho. Rogelio llegó con el espantapájaros y lo puso en medio del terreno. Era muy grande y tenía unos ojos que parecían de una persona y también se veía demasiado realista. Yo en la noche solía sentarme en una roca que había en la orilla del terreno para reflexionar sobre mis pensamientos. Desde allí se podía ver al espantapájaros que estaba completamente a oscuras, pero se podía ver claramente. Mientras estoy sentada en la roca, por curiosidad, me puse a observar al espantapájaros, pero mi piel se comenzó a erizar cuando observé que estaba girando la cabeza al lado izquierdo y luego al lado derecho. Salí de allí despavorida, me atranqué en mi habitación y solo recordaba aquel horrible espantapájaros. Al otro día le comenté algo al señor Rogelio al respecto de lo que me había pasado, pero él solo sonrió diciéndome que eso era imposible. Yo estaba segura de lo que había visto, pero decidí olvidar ese asunto. Ese día durante la noche regresé nuevamente a la misma roca a seguir reflexionando, un poco como siempre. El espantapájaros estaba parado normalmente en su lugar, pero me quedé completamente en shock cuando aquel misterioso ser, en un abrir y cerrar de ojos, estaba acercándose a mí, frente a mí, con los ojos prendidos en llamas. Yo salí huyendo y fui rápidamente para la casa del señor Rogelio para que viera aquel macabro espantapájaros, pero cuando llegamos estaba en su mismo lugar. Él se molestó un poco y me dijo que dejara mi tontería. Yo tenía miedo de ir nuevamente a ese terreno, por lo que tomé la decisión de quedarme en mi casa. El terreno quedaba frente a mi casa, y de la ventana se ponía a observar al espantapájaros también, y siempre lo veía moverse y mirar fijamente hacia la ventana donde yo estaba, como si supiera de mi presencia. Pero una noche lluviosa, el señor Rogelio había olvidado el sombrero en el terreno. Él le ponía el sombrero del día de los espantapájaros y esa noche lluviosa decidió ir corriendo a buscar su sombrero. Esa noche Rogelio no regresó a su casa. Su esposa lo estaba esperando para cenar, pero esa noche no llegó. Al otro día ella se levantó temprano y salió a buscarlo. Se llevó una terrible sorpresa. Ahí en el maizal, Rogelio estaba tirado en el suelo, sin su cabeza. Ella gritó fuertemente y todos fuimos para allá. Rogelio había muerto de una manera horrible y lo más espeluznante de todo era que allí no se encontraba el espantapájaros, mucho menos la cabeza de Rogelio. Solo estaba el cuerpo tirado en el suelo.
Todos quedamos petrificados, buscándole una explicación a todo esto. Al parecer, el espantapájaros, o lo que sea que fuera, no era normal. Ya hace mucho tiempo de aquel suceso macabro y nunca se supo el paradero de la cabeza del señor Rogelio, ni de aquel demoníaco espantapájaros. Yo a la semana regresé a la ciudad. Y nunca más he vuelto al campo, pero nunca olvidaré aquel suceso espantoso. Aún me sigo preguntando sobre si aquel espantapájaros era el mismísimo Satanás. Y por otro lado, ¿qué pudo haber sido de la cabeza del señor Rogelio? Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.